Una pequeña de apenas 6 años sollozaba en la soledad abrumadora de las calles de la metrópoli. El mundo parecía haberla olvidado, y nadie detenía su marcha frenética para ofrecerle auxilio, hasta que la intervención de un magnate empresarial alteró el curso de su existencia de manera irreversible. La pequeña Lucía llevaba ya 4 jornadas pernoctando en la intersección de la Gran Avenida y el Distrito Central, justo en el núcleo palpitante de la capital. Sus ojos, de un marrón profundo, se encontraban inflamados tras horas interminables de llanto, y su vestido de color amarillo pálido, que en algún momento lució radiante, ahora se mostraba cubierto de mugre y con las costuras abiertas. A pesar de su corta edad, la niña ya había entablado una relación íntima con la inanición, el clima gélido y el desamparo, como si estos elementos fuesen sus únicos acompañantes fieles en esa jungla de concreto. Mamá va a regresar, se susurraba a sí misma como un mantra incesante, ciñendo sus pequeños brazos alrededor de sus rodillas huesudas mientras observaba el flujo inagotable de peatones apresurados. Sin embargo, en la profundidad de su alma infantil, Lucía intuía que el universo había cambiado drásticamente desde aquella mañana de lunes cuando su madre, Valeria, se marchó dejándola atrás con la promesa: vuelvo en un momento, cariño. Vigila nuestras pertenencias. Aquellas pertenencias no eran más que 2 bolsas plásticas repletas de prendas desgastadas y una manta raída. Su madre tenía esa expresión perdida en la mirada nuevamente, esa niebla que descendía sobre sus ojos cuando la urgencia por la medicina especial la consumía. Así denominaba Valeria a las pastillas que transformaban su personalidad, volviéndola errática y provocando que se desvaneciera por días enteros. Los transeúntes desfilaban junto a Lucía como si ella fuese transparente, un espectro urbano más. Ejecutivos enfundados en trajes de corte impecable, damas cargando bolsos de marcas exclusivas y jóvenes aislados del mundo por sus auriculares. Todos portaban la urgencia en sus rostros, todos se dirigían a destinos de suma importancia, y todos fingían no percibir a la niña que se marchitaba de hambre en medio de la acera. Algunos, quizás para aliviar una culpa pasajera, arrojaban monedas que tintineaban al golpear el pavimento frío, pero Lucía había dejado de recogerlas, su cuerpo carecía de la energía necesaria para moverse. Durante las últimas 48 horas, su única alimentación habían sido restos extraídos de los contenedores de basura, y el dolor en su estómago era tan agudo que optaba por la inmovilidad total, aguardando a que el calambre remitiera o la inconsciencia llegara. Alejandro Bermúdez no era distinto al resto de esa marea humana. Un empresario consagrado de 45 años, propietario de la constructora más influyente de la región central, solía recorrer esa avenida con zancadas firmes, con la mente saturada de contratos de cifras exorbitantes y juntas directivas cruciales. Aquella tarde de jueves, acababa de finiquitar una negociación por 50 millones, pero la euforia que antaño le provocaban tales logros brillaba por su ausencia. Hacía 4 años que Alejandro transitaba por la vida como un espectro. Desde el trágico accidente que le arrebató a su hija Camila, de 9 años, jamás volvió a recuperar su esencia. La separación de Elena fue una consecuencia inevitable, ambos eran 2 copas rotas incapaces de contener el dolor del otro. Ahora, Alejandro residía en soledad en un ático de lujo en la zona más exclusiva, rodeado de opulencia material pero con un vacío existencial devorador. El trabajo se había convertido en el único motor que lo mantenía operativo. Reuniones interminables, visitas a obras, proyecciones financieras, cualquier actividad que saturara su cerebro lo suficiente para bloquear el recuerdo de la risa cristalina de Camila, de sus trenzas siempre despeinadas, y de la forma en que pronunciaba papá con esa voz dulce que ahora solo resonaba en sus pesadillas recurrentes. Fue el sonido del llanto de Lucía lo que obligó a Alejandro a detenerse en seco, congelando su paso decidido. No se trataba de un berrinche ruidoso ni de un grito desesperado, era un sollozo tenue, quebrado, el sonido de alguien que ha renunciado a la esperanza de ser escuchado. Ese sonido específico logró penetrar las barricadas de acero que Alejandro había erigido alrededor de sus emociones. Giró sobre sus talones y allí la descubrió. Incrustada entre 2 puestos ambulantes de comida y un vendedor de golosinas, estaba Lucía, diminuta, frágil, con unos ojos inmensos que instantáneamente evocaron la memoria de Camila.
No por un parecido físico, su hija era de tez clara y cabello dorado, mientras que Lucía poseía una piel morena y cabello oscuro, sino por la expresión. Había algo en la postura, en la manera en que se protegía abrazando sus piernas, que golpeó a Alejandro con la fuerza de un impacto físico en el plexo solar. ¿Te encuentras bien, pequeña? Alejandro se aproximó con cautela, flexionando las rodillas para descender a su nivel visual. Durante años había evitado deliberadamente el contacto visual con niños en situación de calle, pues el dolor de verlos era insoportable. Pero con Lucía, la fuerza gravitatoria era distinta. Lucía alzó la mirada, invadida por el pánico. Sus ojos oscuros escanearon a Alejandro con la suspicacia instintiva de una criatura que ha aprendido a sobrevivir en la intemperie. ¿Era este hombre una amenaza o un salvador? ¿La lastimaría o le tendería la mano? ¿Le haría promesas vacías para luego esfumarse, como hacían todos los adultos? No tengo dinero, murmuró Lucía con la voz áspera por la deshidratación. Era su defensa automática cada vez que una sombra adulta se cernía sobre ella. No busco dinero, chiquita. Solo te pregunto si estás bien, respondió Alejandro con suavidad. Se despojó del saco de su traje italiano y se lo extendió. Hace mucho frío. Lucía no aceptó la prenda de inmediato, pero tampoco retrocedió. Había una cadencia en la voz de aquel desconocido que resonaba diferente, carente de los gritos habituales que le ordenaban apartarse, y lejos de la lástima teatral de otros. ¿Dónde se encuentra tu mamá? Fue a comprar comida. Ya casi regresa, Lucía recitó las palabras que se había estado repitiendo durante 4 días interminables, aunque ahora, al decirlas en voz alta, sonaban huecas y carentes de convicción. Alejandro sintió un nudo asfixiante en la garganta. Conocía esa narrativa. La había visto en documentales, la había leído en la prensa. Madres atrapadas en el ciclo de la adicción que dejaban atrás a sus hijos, niños que aguardaban eternamente un retorno que jamás sucedería. ¿Hace cuánto tiempo se marchó? Lucía levantó 4 dedos manchados de tierra. 4 días, pero ya va a volver. Ella siempre vuelve. ¿Has comido algo el día de hoy? La niña negó con la cabeza, y Alejandro pudo percibir cómo su pequeño abdomen se contraía en un espasmo de hambre. Era una niña de 6 años, consumiéndose por inanición en medio de una de las ciudades más ricas del país, ante la indiferencia absoluta del entorno. ¿Te gustaría comer algo caliente? Hay un restaurante justo aquí cerca. Por primera vez, un destello de luz se encendió en la mirada opaca de Lucía. ¿De verdad? ¿De verdad? Y después, si lo deseas, puedes esperar a tu mamá en un sitio más cálido, lejos de esta intemperie. Lucía lo observó con una amalgama de esperanza y terror. Los adultos eran máquinas de romper promesas. Su madre prometía dejar la medicina mala. Los hombres de la calle prometían dulces a cambio de que los acompañara. Las mujeres prometían ayuda antes de llamar a las autoridades para que se la llevaran. ¿No me vas a lastimar? La pregunta fragmentó el corazón de Alejandro en 1000 pedazos. Una niña de 6 años no debería tener ese miedo en su vocabulario. Jamás te haría daño, pequeña. Te lo juro por la memoria sagrada de mi hija. Hubo una sinceridad en la forma en que pronunció esa promesa que desarmó las defensas de Lucía. Se puso de pie sobre unas piernas que temblaban por la debilidad. Llevaba días anclada en ese metro cuadrado de acera, y ahora seguía a Alejandro hacia el restaurante. Dentro del establecimiento, Lucía comió con la voracidad de quien cree que es su última cena. Tacos de pollo, frijoles refritos, arroz, agua fresca de horchata. Alejandro la observaba alimentarse y experimentaba una tormenta interna de ternura y furia. Ternura por esa pequeña guerrera que había resistido la soledad de las calles, furia contra un sistema y una sociedad que permitían que la infancia sufriera tal abandono mientras toneladas de comida se desperdiciaban a diario. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Alejandro cuando ella finalmente soltó el tenedor. Lucía Morales Hernández. Yo soy Alejandro. Es un placer conocerte, Lucía. Por primera vez en 96 horas, Lucía esbozó una sonrisa. Fue un gesto tímido, casi imperceptible,
pero genuino. Gracias por la comida, señor Alejandro. ¿Tienes algún lugar donde dormir esta noche? La sonrisa se desvaneció, reemplazada por la sombra de la calle. No. Pero no pasa nada, ya me acostumbré. Alejandro cerró los ojos un instante, luchando por contener las lágrimas. Una niña de 6 años confesando que se había acostumbrado a dormir sobre el cemento. ¿Qué clase de infierno era este mundo? Lucía. ¿Te gustaría dormir en una cama de verdad esta noche? Con sábanas limpias y una almohada suave. Los ojos de la niña se anegaron de lágrimas. ¿En serio existe eso? Existe. Y es tuya esta noche si así lo quieres. ¿Y mañana puedo regresar a esperar a mi mami? Alejandro asintió, aunque en su fuero interno sabía que esa madre probablemente nunca aparecería. Mañana veremos qué sucede. Esa noche, Alejandro condujo a Lucía a un hotel exclusivo en las cercanías. La niña tomó un baño caliente, el primero en semanas, frotando la suciedad de su piel. Se vistió con ropa limpia que Alejandro adquirió de urgencia en una tienda departamental cercana y se hundió en un colchón real. Alejandro permaneció en vigilia, sentado en una butaca junto a la cama, contemplando el sueño de esa pequeña que había irrumpido en su existencia de la forma más imprevista. Mientras Lucía dormía plácidamente, aferrada a la almohada como si fuese el tesoro más valioso del universo, Alejandro tomó una determinación que alteraría el destino de ambos. No podía devolverla al abismo de la calle. No podía fingir amnesia selectiva sobre su existencia. No podía continuar su vida de muerto viviente sabiendo que una niña requiera amor y refugio. Por primera vez en 4 años, Alejandro Bermúdez poseía un propósito que trascendía los balances financieros y el éxito corporativo. Tenía un motivo para despertar al día siguiente, una tenue luz que había perforado su oscuridad perpetua. Lucía había hallado a alguien que no la desecharía, y Alejandro había tropezado con una segunda oportunidad para ejercer la paternidad. Cuando el sol despuntó al amanecer, ambos eran conscientes, de alguna manera, de que sus vidas se habían entrelazado para siempre. La niña que lloraba en soledad había encontrado un santuario, y el hombre que respiraba sin vivir había hallado una razón para resucitar. Era el preludio de una historia de amor filial, entre un padre de corazón y una hija elegida, demostrando que los lazos familiares más sublimes no siempre provienen de la genética, sino del amor incondicional y la voluntad de no rendirse. Lucía despertó con un grito desgarrador a las 3 de la madrugada. Alejandro, que apenas había logrado cerrar los ojos en el sillón, saltó como un resorte hacia la cama donde la niña se convulsionaba presa de una pesadilla. Mami, no te vayas. Promete que vas a volver. Lucía lloraba con los párpados apretados, reviviendo en bucle el instante en que Valeria se esfumó de su realidad. Lucía, pequeña, estás a salvo. Soy Alejandro, ¿me recuerdas? Habló con un tono suave y modulado, evitando el contacto físico para no exacerbar su terror. Había leído en algún artículo que los niños con traumas severos podían interpretar el tacto como una agresión durante una crisis. Lucía abrió los ojos, desorientada. Por unos segundos, no logró procesar la habitación inmaculada, la suavidad del colchón, la blancura de las sábanas. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi mami? Estás en el hotel, ¿recuerdas? Cenamos juntos anoche y dormiste en una cama de verdad. Alejandro se sentó en el borde del colchón, manteniendo una distancia prudente pero lo suficientemente cerca para irradiar protección. La realidad se filtró lentamente en la conciencia de Lucía. Su madre no había regresado. Había pasado la noche bajo la tutela de un extraño, pero este extraño le había proporcionado alimento, higiene y calor. Tuve una pesadilla horrible. ¿Quieres compartirla conmigo? Lucía se incorporó, abrazando la almohada contra su pecho huesudo como un escudo. Soñé que mi mami regresaba a buscarme, pero yo no estaba en la esquina. Entonces ella se iba otra vez y me gritaba que todo era culpa mía por no esperarla. El corazón de Alejandro se contrajo dolorosamente. Esa niña cargaba con la culpa del abandono materno sobre sus hombros frágiles. Lucía, mírame a los ojos. Nada de lo que ha sucedido es culpa tuya.
Los niños nunca, jamás, tienen la culpa cuando los adultos fallan en cuidarlos. Pero, ¿y si ella vuelve y no me encuentra? Alejandro sabía que debía navegar esta conversación con la precisión de un cirujano. Lucía necesitaba aferrarse a un hilo de esperanza, pero también debía comenzar a asimilar su nueva realidad. ¿Sabes qué haremos? Hoy podemos ir a la esquina donde te encontré. Si tu mami regresa, te verá allí. Pero mientras eso sucede, tú necesitas estar en un sitio seguro, no a la intemperie. Lucía asintió, convencida a medias. ¿Puedo bañarme otra vez? Me gustó mucho el agua caliente. Por supuesto que sí. Y después iremos a desayunar algo delicioso. Mientras Lucía disfrutaba del agua tibia, Alejandro marcó el número de su asistente personal, Marta, quien llevaba más de una década siendo su mano derecha. Marta, requiero tu asistencia con un asunto de vital importancia y urgencia máxima. Dígame, licenciado Bermúdez. Encontré a una niña abandonada en la vía pública. Está bajo mi cuidado ahora y necesito que investigues absolutamente todo sobre el protocolo legal para estos casos. Además, necesito que adquieras un guardarropa completo para una niña de 6 años, desde la ropa interior hasta el calzado. Se produjo un silencio denso al otro lado de la línea. Marta conocía a Alejandro desde antes de la tragedia. Había sido testigo de su derrumbe y de la coraza que había construido contra el mundo, especialmente contra todo lo relacionado con la infancia. Licenciado. ¿Está completamente seguro de lo que está haciendo? Más seguro que de cualquier otra decisión en mi vida, Marta. Esta niña me necesita, y tengo la sospecha de que yo la necesito a ella aún más. ¿Entendido? ¿Qué talla necesita? Cuando Lucía emergió del baño, envuelta en una toalla gigante, Alejandro estaba finalizando la llamada. La niña volvió a ponerse el vestido amarillo que habían lavado la noche anterior, pero ahora lucía aún más pequeña y vulnerable dentro de esa tela gastada. ¿Con quién hablabas? Con una señora que nos va a ayudar. Se llama Marta y es una persona de gran corazón. Lucía lo miró con escepticismo. En su corta experiencia, cuando los adultos hablaban de alguien que viene a ayudar, solía traducirse en problemas o separaciones. ¿Qué clase de ayuda? Ropa nueva para ti, y nos traerá información sobre cómo hacer las cosas correctamente para que estés bien. ¿Correctamente cómo? Alejandro se arrodilló frente a ella, quedando a la altura de sus ojos. Lucía, ¿te gustaría quedarte conmigo por un tiempo? Mientras esperamos a tu mami, me refiero. Los ojos de la niña se cristalizaron de nuevo. ¿De verdad? ¿No me vas a regresar a la calle? Jamás. Pero necesito tramitar algunos papeles para que todo sea legal y nadie tenga el poder de apartarte de mi lado. Lucía se impulsó hacia adelante y se arrojó a los brazos de Alejandro. Era el primer abrazo que le daba, y él sintió como si su corazón, congelado por años en un invierno perpetuo, comenzara a latir con fuerza nuevamente. Gracias, señor Alejandro. Prometo portarme muy bien. Ya te portas bien, pequeña. Eres perfecta tal como eres. Tras el desayuno, cumplieron la promesa y regresaron a la esquina de la gran avenida donde Alejandro la había hallado. Ella se sentó en el mismo punto de concreto y aguardó durante 2 horas, mientras Alejandro la acompañaba en un silencio respetuoso, vigilando el entorno. Cientos de rostros pasaron, pero Valeria nunca apareció entre la multitud. ¿Crees que vendrá mañana? Preguntó Lucía con un hilo de voz. No lo sé, chiquita. Pero lo que sí sé con certeza es que tú no vas a esperar aquí sola nunca más. Marta arribó al hotel a las 3 de la tarde cargando 5 bolsas repletas de ropa. Era una mujer de 50 años, eficiente, maternal y leal, que había sufrido en silencio viendo a su jefe transformarse en un autómata tras la muerte de Camila. Licenciado, traje de todo. También contacté a la abogada Ferrer, especialista en derecho familiar. Dice que puede recibirnos mañana mismo. Lucía se ocultó detrás de las piernas de Alejandro al ver a la desconocida. ¿Ella me va a llevar? No, mi amor. Marta trabaja conmigo,
es mi ayudante y ahora también será tu amiga. Marta se agachó con dificultad pero con una sonrisa cálida. Hola, preciosa. ¿Sabes un secreto? Tengo una nieta de tu misma edad que se llama Valentina. Ella me ayudó a escoger la ropa más bonita de toda la tienda para ti. Lucía asomó la cabeza con curiosidad desde su refugio tras Alejandro. ¿De verdad? ¿En serio? ¿Quieres ver? Las siguientes 2 horas fueron un bálsamo mágico para el alma de Lucía. Marta había traído vestidos de colores vivos, pantalones cómodos, camisetas con dibujos, zapatos brillantes, pijamas suaves y hasta un oso de peluche de color rosa pálido. Lucía se probaba cada prenda como si se tratase de una joya invaluable, girando frente al espejo de cuerpo entero de la habitación. Mírame, Alejandro. Parezco una princesa. Alejandro tuvo que voltear el rostro hacia la ventana para que Lucía no viera las lágrimas que amenazaban con desbordarse. La última vez que había presenciado tal alegría por ropa nueva había sido con Camila, en su último cumpleaños. Te ves hermosísima, princesa. ¿Me puedo quedar con el osito también? Todo eso es tuyo, Lucía. Para siempre. Esa noche, Lucía se durmió abrazando a su nuevo oso de peluche, enfundada en una pijama estampada con estrellas diminutas. Alejandro permaneció despierto una vez más, pero esta vez no por la angustia o el vacío, sino por una sensación extraña que no experimentaba desde hacía años, esperanza. Al día siguiente acudieron al despacho de la abogada Ferrer. Lucía caminaba tomada de la mano de Alejandro, luciendo un vestido azul cielo y zapatos blancos inmaculados. Parecían, a ojos de cualquiera, un padre y su hija disfrutando de un paseo. Licenciado Bermúdez, dijo la abogada con tono grave tras los saludos iniciales. Debo ser brutalmente honesta con usted. Lo que está haciendo es extremadamente noble, pero es un campo minado legalmente. ¿Qué tan complicado estamos hablando? Técnicamente, usted no puede retener a una menor de edad sin seguir los protocolos estrictos del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, DIF. Debería haber reportado el hallazgo de inmediato a las autoridades. Alejandro sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Van a quitármela? Lucía, que estaba coloreando concentrada en una mesita auxiliar, levantó la cab. Esa alarmada al captar el tono de amenaza. ¿Quién me va a quitar? ¿Ya no me quieres, Alejandro? Claro que te quiero, pequeña. Nadie te va a separar de mí. La abogada Ferrer observó la interacción, la forma en que el empresario protegía a la niña, y su expresión severa se suavizó considerablemente. Miren, tengo contactos dentro de la institución. Puedo hablar con ellos, explicar la situación excepcional. Si ustedes cooperan al 100% y logramos demostrar que Lucía está infinitamente mejor bajo su tutela que en un albergue estatal, existen posibilidades reales de formalizar esto. ¿Qué necesito hacer? Dígame. Primero, reportar oficialmente el caso. Segundo, someterse ambos a evaluaciones psicológicas exhaustivas. Tercero, demostrar solvencia económica y estabilidad emocional. Y cuarto, rezar para que no aparezca la madre biológica reclamando sus derechos. Alejandro miró a Lucía, que había regresado a sus dibujos, aunque sus orejas estaban atentas a cada sílaba. Haré lo que sea necesario, sin importar el costo. ¿Algo más? Necesito hacerle una pregunta directa, y perdone la crudeza. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones con esta niña? Alejandro respiró profundo, llenando sus pulmones de verdad. Hace 4 años perdí a mi hija en un accidente. Desde entonces, he estado muerto en vida, funcionando por inercia. Cuando vi a Lucía en esa esquina, no sé explicarlo, sentí que Camila me estaba pidiendo que interviniera. No busco reemplazar a mi hija, ella es irreemplazable. Quiero darle a Lucía la oportunidad de vida que Camila ya no pudo tener. La abogada asintió lentamente, conmovida. Esa es una respuesta muy honesta, licenciado. Mire, voy a ayudarlos con todo lo que esté a mi alcance, pero necesito que comprenda que el proceso puede demorar meses y van a escudriñar cada rincón de su vida privada. No me importa.
Lucía vale cualquier investigación. Lucía se acercó tímidamente y tiró de la manga del saco de Alejandro. ¿Qué es investigación? Es cuando unas personas revisan si soy un buen papá para ti. ¿Y qué van a revisar? Mi casa, mi trabajo, mi dinero, todo sobre mí. Lucía frunció el ceño con seriedad. ¿Y si descubren que soy una niña traviesa? Porque a veces soy un poco traviesa. Alejandro la levantó en brazos, pegándola a su pecho. Lucía, todos los niños son traviesos a veces. Es lo normal. Eso no significa que no merezcan ser amados y cuidados. ¿Y si me porto súper bien? ¿Eso ayuda? Tú solo tienes que ser tú misma, pequeña. Eso es más que suficiente para mí y para el mundo. Esa tarde, de regreso en la seguridad del hotel, Lucía formuló una pregunta que dejó a Alejandro paralizado. Alejandro, ¿tu hija que se fue al cielo, se llamaba Camila? Sí, Alejandro sintió un escalofrío. ¿Cómo lo supiste? Nunca mencioné su nombre frente a ti. Porque ayer en la noche, cuando tuve la pesadilla fea, escuché una voz de niña muy suave. Me dijo que no tuviera miedo, que tú eras un hombre bueno, y sentí como si alguien me estuviera abrazando invisiblemente. Alejandro sintió que el vello de sus brazos se erizaba. ¿En serio? Sí. Y creo que ella está contenta de que me estés cuidando, porque me dijo que ahora tú ya no estás tan triste. Esa noche, Alejandro marcó el número de su exesposa, Elena, para relatarle lo sucedido. La conversación fue ardua, llena de pausas y emociones contenidas, pero al final, Elena le ofreció unas palabras que le brindaron una paz desconocida. Alejandro. Camila siempre deseó tener un hermanito o una hermanita. Tal vez esta es su manera de enviártelo desde donde esté. Una semana después, Alejandro había puesto en venta su lujoso y solitario ático para adquirir una casa amplia, con jardín y vida, en un barrio residencial. La residencia se ubicaba en la zona más exclusiva de Las Lomas, una propiedad que contaba con un jardín inmenso y una habitación diseñada específicamente para los sueños de Lucía. Ella misma había tenido la potestad de seleccionar el color de los muros, un tono rosa pastel, suave y acogedor, decorado con cientos de estrellas doradas que brillaban tenuemente en la oscuridad. Alejandro no había escatimado en gastos y contrató a la diseñadora de interiores más prestigiosa de la ciudad para asegurarse de que el refugio de la niña fuera absolutamente perfecto, un santuario digno de la realeza infantil. ¿Esta casa es de nosotros dos? Preguntó Lucía la primera noche que pasaron en su nuevo hogar, con la voz temblorosa por la incredulidad mientras observaba la inmensidad del techo de su habitación. Sí, mi princesa. Este es nuestro hogar, y lo será para siempre. ¿Para siempre, siempre? Para toda la eternidad. Aquella noche, Lucía se rindió al sueño en su cama nueva, envuelta en sábanas de algodón egipcio, dentro de su cuarto inmaculado, en una casa que parecía un castillo. Por primera vez en su corta y turbulenta existencia, experimentó la sensación visceral de pertenencia. Ya no era una hoja al viento, tenía raíces. Y Alejandro, por su parte, concilió el sueño sintiendo que sus pulmones volvían a llenarse de aire puro tras 4 años de asfixia emocional. Había estado muerto en vida, un autómata de los negocios, pero esa niña, la misma que sollozaba en la soledad del concreto urbano, se había transformado en el faro incandescente que iluminaba una mansión que había permanecido en penumbras durante demasiado tiempo. El hombre que creyó haberlo perdido todo, había tropezado con una razón poderosa para volver a creer en la existencia de los milagros. Aquello confirmaba una verdad universal: la familia más hermosa no siempre brota de la sangre compartida, sino que a veces surge de la fusión de dos corazones fracturados que se encuentran en el abismo y deciden emprender la tarea de sanarse mutuamente. Sin embargo, la paz es a menudo frágil. El teléfono sonó a las 6 de la mañana, rompiendo el silencio con la violencia de una alarma de incendio. Alejandro contestó con el pulso desbocado, instintivamente mirando hacia el pasillo para asegurarse de que Lucía siguiera durmiendo profundamente en su reino de estrellas doradas. Al otro lado de la línea, una voz gélida, cargada de burocracia y autoridad, le congeló la sangre en las venas.
Licenciado Bermúdez, le habla la trabajadora social Beatriz Solís, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Se le requiere hoy mismo, a las 10 de la mañana en punto, en nuestras oficinas centrales. El asunto concierne al caso de la menor Lucía Morales. ¿Ha sucedido algo grave? ¿Existe algún problema?, preguntó Alejandro, tratando de mantener la compostura aunque sentía un nudo en el estómago. Señor, según nuestros registros, usted sustrajo a una menor de edad de la vía pública sin notificar a las autoridades competentes en el momento del hallazgo. Eso constituye una irregularidad gravísima que debe ser investigada de inmediato y con todo el rigor de la ley. Alejandro sintió como si el techo de su nueva casa se desplomara sobre sus hombros. Alguien los había denunciado. Quizás algún vecino curioso, o alguien que los vio en la calle y juzgó la escena de un hombre maduro con una niña desconocida, había llamado para reportar la situación. ¿Puedo llevar a Lucía conmigo? Es estrictamente obligatorio que la menor esté presente durante la comparecencia. Si no se presentan ambos a la hora citada, nos veremos en la penosa necesidad de enviar una patrulla policial para asegurar a la niña. Cuando Alejandro colgó el auricular, sus manos temblaban incontrolablemente. El terror lo invadió. Lucía podría ser arrancada de sus brazos antes de que siquiera tuvieran la oportunidad de demostrar al mundo que eran una familia legítima, construida sobre el amor y no sobre el papel. Se había enamorado de esa pequeña en apenas 2 semanas, ella era su redención, y la sola idea de perderla le provocaba un dolor físico agudo en el centro del pecho. Lucía despertó minutos después y encontró a Alejandro sentado en el borde de su cama, con el rostro desencajado por la preocupación. ¿Qué pasa, papi? ¿Por qué tienes esa cara de tristeza? Era la primera vez que Lucía lo llamaba papi con tanta naturalidad. En cualquier otra circunstancia, Alejandro habría llorado de pura felicidad, celebrando ese hito, pero en ese instante, aquella palabra dulce resonaba con un eco de despedida inminente. Lucía, cielo, tenemos que ir a una oficina importante hoy. Hay unas personas que quieren hablar contigo sobre cómo nos conocimos. Lucía se incorporó de golpe, con todos sus sistemas de alerta encendidos. En su breve experiencia de vida, había aprendido una lección cruel: cuando los adultos querían hablar, generalmente era el preludio de una tragedia. «Me van a quitar de tu lado, ¿verdad?», susurró con los ojos muy abiertos. «No voy a permitir que eso suceda bajo ninguna circunstancia, princesa. Pero necesito que seas muy valiente hoy, más valiente que nunca. ¿De acuerdo?». Lucía asintió lentamente, aunque sus ojos oscuros se llenaron de lágrimas que amenazaban con desbordarse. ¿Hice algo malo? ¿Es porque no me comí toda la sopa? No, mi amor, no has hecho absolutamente nada malo. Eres perfecta. Los adultos a veces tienen reglas complicadas y tontas, pero te prometo que vamos a resolverlo todo. A las 10 en punto, Alejandro y Lucía se encontraban sentados en la sala de espera del DIF. El ambiente era opresivo, con paredes de color crema desgastado y el olor inconfundible a papel viejo y desinfectante barato. Lucía llevaba puesto su vestido azul favorito y unos zapatos blancos impecables, pero se veía diminuta y aterrorizada en aquella silla de plástico rígido. Alejandro le había explicado una y otra vez que debía responder a las preguntas con la verdad, pero el miedo era palpable. Lucía Morales Hernández y Alejandro Bermúdez, voceó una secretaria con tono monótono, sin levantar la vista de su computadora. Sala número 3. La trabajadora social, Beatriz Solís, era una mujer que rondaba los 40 años, de semblante severo y gafas de montura gruesa que le conferían un aire intimidante. Su escritorio era una trinchera de expedientes y carpetas apiladas, y detrás de ella, varios carteles sobre los derechos de la infancia parecían observar a Lucía con una mirada de juicio y desaprobación. Señor Bermúdez, comenzó Beatriz sin preámbulos, según nuestro reporte preliminar, usted retiró a esta menor de la vía pública sin seguir ninguno de los protocolos establecidos por la ley. ¿Tiene alguna explicación lógica para sus acciones, o procedemos directamente a la sanción? Alejandro respiró profundo, tratando de canalizar su ansiedad en elocuencia. Encontré a Lucía abandonada en la calle, licenciada.
Llevaba días sin probar bocado, durmiendo a la intemperie. Estaba sola, vulnerable y en peligro mortal. Cualquier ser humano con un gramo de decencia habría hecho exactamente lo mismo. El protocolo es claro, se debe reportar inmediatamente a las autoridades policiales o de asistencia social, no llevarse a la menor a un domicilio privado sin supervisión. Lucía se encogió en su silla al escuchar el tono acusatorio, sintiéndose culpable sin entender por qué. Alejandro le apretó la mano suavemente, transmitiéndole fuerza. Licenciada Solís, cuando encontré a Lucía, ella estaba al borde del colapso por inanición. No podía dejarla allí tirada mientras esperaba a que la burocracia se pusiera en marcha. Prioricé su vida sobre el papeleo. Las reglas existen para proteger a los menores de depredadores, señor. ¿Cómo podemos estar seguros de que usted no tiene intenciones inadecuadas o perversas? Lucía no comprendía la totalidad de las palabras complejas, pero entendía perfectamente la hostilidad. Sabía que estaban atacando a Alejandro. Se puso de pie, irguiendo su pequeña estatura todo lo que pudo, y miró directamente a los ojos de la trabajadora social con una determinación feroz. El señor Alejandro es bueno. Él me salvó la vida cuando tenía mucha hambre y mucho frío. Me dio comida caliente, una casa bonita y me cuida como un papá de verdad. No deje que le hablen así. Beatriz Solís se sorprendió por el exabrupto y dirigió su atención a la niña, suavizando ligeramente su tono. Dime, pequeña, ¿cómo sabes con tanta certeza que es una persona buena? Los adultos a veces son muy hábiles para engañar a los niños. Lo sé porque él llora cuando cree que yo no lo estoy viendo, respondió Lucía con una honestidad desarmante. Y solo lloran los papás que tienen mucho amor adentro. Mi mami, la que se fue, nunca lloraba por mí. La respuesta de Lucía dejó a la trabajadora social momentáneamente sin argumentos. Hubo un silencio denso en la habitación. Tu mamá te abandonó, dijo Beatriz, revisando un documento en su escritorio. Se fue a buscar su medicina especial y nunca regresó. Pero yo ya sabía que no iba a regresar, añadió Lucía con resignación. Tenía esos ojos extraños otra vez. Beatriz suspiró y miró a Alejandro. Señor Bermúdez, hemos investigado a fondo el caso de Valeria Morales. Tiene un historial extenso de adicción a estupefacientes, múltiples arrestos y una orden de aprehensión vigente por abandono de infante. Alejandro sintió una mezcla contradictoria de alivio y pesar. Alivio, porque la confirmación legal significaba que Lucía no sería reclamada, tristeza, por la confirmación de que esa niña había sido desechada por quien debía protegerla. ¿Qué significa todo esto para el futuro de Lucía? Significa que la menor se encuentra oficialmente en situación de abandono y requiere la tutela inmediata del Estado. Lucía se aferró al brazo de Alejandro con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Qué es la tutela del Estado? Beatriz vaciló un segundo antes de responder con la verdad institucional. Significa que te vamos a trasladar a un albergue donde hay otros niños que, como tú, no tienen familia. No quiero ir. Gritó Lucía, comenzando a llorar con desesperación. Yo sí tengo familia. Alejandro es mi familia. Lucía, ven aquí, princesa. Alejandro la levantó en brazos, sintiendo como el llanto de la niña le desgarraba el alma. Se volvió hacia la funcionaria con fuego en la mirada. Licenciada Solís, se lo suplico, mire a esta niña. En solo 2 semanas ha florecido, ha ganado peso, sus ojos brillan, se siente segura y amada. ¿De verdad va a destruir todo ese progreso por un tecnicismo burocrático? Señor Bermúdez, entienda mi posición. Usted no es familiar consanguíneo, no tiene derechos legales sobre ella. Pero puedo obtenerlos. Estoy dispuesto a adoptarla legalmente hoy mismo. Beatriz negó con la cabeza, cansada. El proceso de adopción es largo y tortuoso, tarda años. Además, hay una lista de espera con familias ya certificadas. Alejandro se puso de pie, con Lucía sollozando en su cuello. Su postura cambió. Ya no era el hombre suplicante, sino el magnate acostumbrado a resolver crisis. Señora, voy a ser meridianamente claro. Esta niña no va a pisar un albergue.
Haré lo que sea necesario. Moveré cada influencia que tengo en esta ciudad, contrataré al bufete de abogados más costoso del país y pelearé hasta el último aliento. Pero Lucía se queda conmigo. ¿Está amenazando a una funcionaria pública en el ejercicio de sus funciones? Preguntó Beatriz, entornando los ojos. No es una amenaza, licenciada. Es una promesa solemne a usted y a esta niña. Lucía levantó la cabeza del hombro de Alejandro, con el rostro bañado en lágrimas. Señora, ¿puedo preguntarle algo? Dime, niña. ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo 2 hijos. Y si un día ellos se perdieran, y alguien bueno los encontrara y los cuidara con amor, ¿usted querría que se los quitaran a esa persona buena para meterlos en un lugar con extraños? La pregunta, cargada de una lógica emocional aplastante, dejó a Beatriz Solís en silencio durante varios segundos interminables. Es diferente, niña. Hay leyes. No es diferente. Es exactamente igual. Yo estaba perdida y Alejandro me encontró. En ese preciso instante, un golpe seco en la puerta rompió la tensión. Entró la abogada Ferrer, impecable en su traje sastre, cargando una carpeta de piel voluminosa. Disculpen la interrupción tan abrupta. Soy la representante legal del señor Bermúdez y traigo documentación que estoy segura cambiará la perspectiva de esta reunión. La abogada Ferrer desplegó los papeles sobre el escritorio con la precisión de un general en batalla. Aquí tiene la evaluación psicológica completa del señor Bermúdez, realizada de urgencia por el doctor Roberto Salinas, una eminencia en psiquiatría infantil. Aquí están sus estados financieros auditados, que demuestran una solvencia económica más que suficiente para garantizar el bienestar de la menor. Y aquí, dijo poniendo una hoja final, está la carta de aceptación de la directora del colegio donde Lucía comenzará su educación. Beatriz revisó los documentos, visiblemente sorprendida por la rapidez y eficacia de la defensa. ¿Ya inscribió a la niña en un colegio? En el colegio americano. Lucía comenzará el 1er grado de primaria la próxima semana. ¿En serio? Gritó Lucía, olvidando su llanto por un segundo. ¿Voy a ir a la escuela como los niños que salen en la televisión? Alejandro la abrazó más fuerte, besando su frente. Sí, princesa. Vas a aprender a leer, a escribir, matemáticas, arte, todo lo que tu mente desee. La abogada Ferrer continuó su ofensiva. Licenciada Solís, también adjunto la declaración jurada de Marta González, empleada doméstica del señor Bermúdez por más de una década, quien testifica sobre su intachable carácter moral. Y, por si fuera poco, la declaración de su exesposa, Elena, confirmando que él fue un padre excepcional con su hija biológica. Beatriz se veía abrumada ante tal avalancha de evidencia y respaldo social. Esto es, inusualmente completo. Señora Solís, intervino la abogada Ferrer con tono conciliador. Propongo una solución. Otorgue al señor Bermúdez la custodia temporal de Lucía mientras procesamos la adopción plena. Ustedes pueden realizar visitas sorpresa semanales o diarias si lo desean, para verificar el bienestar de la niña. ¿Visita sorpresa? Preguntó Lucía. Significa que vendrán a nuestra casa sin avisar para ver que estés feliz y bien cuidada, explicó Alejandro. Perfecto. Exclamó la niña. Así podrán ver mi cuarto de princesa y conocer a mi osito rosa. Beatriz miró a Lucía largamente. La transformación era innegable. Había llegado el reporte de una niña sucia y desnutrida, y frente a ella tenía a una pequeña sana, articulada y vibrante. Sus ojos brillaban con adoración cuando miraba a Alejandro. La funcionaria suspiró, cerrando la carpeta. Está bien. Voy a autorizar la custodia temporal por un periodo de 6 meses, sujeta a evaluaciones mensuales rigurosas. Pero escúcheme bien, señor Bermúdez. Al menor indicio de irregularidad, la niña será removida inmediatamente bajo protección del Estado. Alejandro sintió que el aire regresaba a sus pulmones en una bocanada de vida. Acepto todas y cada una de sus condiciones. Gracias. ¿Eso significa que me puedo quedar con mi papi?
Preguntó Lucía, conteniendo la respiración. Sí, niña. ¿Te puedes quedar? Lucía saltó de los brazos de Alejandro y corrió a rodear la cintura de Beatriz con un abrazo impulsivo. Gracias, señora. Prometo ser la niña más buena del mundo entero. La trabajadora social, a pesar de su coraza de hierro, no pudo evitar esbozar una sonrisa leve. Solo tienes que ser tú misma, pequeña. Eso es suficiente. Al salir de las oficinas del DIF, el sol del mediodía los recibió. Lucía iba dando pequeños saltos de pura euforia, mientras Alejandro caminaba con una mezcla de alivio profundo y determinación férrea. Habían ganado la primera gran batalla, pero la guerra legal apenas se comenzaba. Papi, ¿qué significa custodia temporal? Significa que puedes quedarte conmigo legalmente mientras los jueces arreglan los papeles definitivos para que seas mi hija ante la ley. ¿Y cuánto tarda eso? No lo sé, princesa. Pero te prometo que lucharé todos los días, sin descanso, hasta que sea oficial. Lucía se detuvo en medio de la acera y tomó ambas manos de Alejandro, obligándolo a detenerse. Papi, ¿puedo decirte un secreto? Claro, dime. Aunque los papeles no estén listos, o tarden mucho tiempo, yo ya soy tu hija de verdad. Porque mi corazón ya te escogió como mi papá, y el corazón manda más que los papeles. Alejandro se arrodilló allí mismo, en plena calle transitada, y abrazó a Lucía con todas sus fuerzas, ignorando las miradas de los transeúntes. Habían sobrevivido a la tormenta burocrática, pero habían logrado algo mucho más trascendental, confirmar que su vínculo era indestructible. Lucía Morales ya no era la niña abandonada del semáforo, era la hija elegida de Alejandro Bermúdez, y él era el padre elegido por ella. Juntos demostrarían que los lazos familiares más fuertes no requieren de genética, solo de voluntad inquebrantable. El primer día de escuela llegó como un huracán de emociones encontradas. Era un lunes por la mañana y el cielo estaba despejado. Alejandro encontró a Lucía parada frente al espejo de cuerpo entero de su habitación, luchando por 10ª vez con sus trenzas. Sus manitas temblaban levemente mientras intentaba dominar las ligas del cabello, y sus ojos reflejaban una mezcla volátil de emoción y terror absoluto. Papi, ¿y si no les gusto a los otros niños? Lucía se giró hacia Alejandro, quien estaba sentado en la cama revisando que la mochila nueva tuviera todos los útiles solicitados. ¿Y si se dan cuenta de que antes vivía en la calle y huelo feo? Alejandro dejó de guardar los lápices de colores y se acercó de inmediato a su pequeña. Durante las últimas 3 semanas, tras la crisis en el DIF, se habían preparado mentalmente para este día. Lucía había aprendido a escribir su nombre completo con letra clara, dominaba los números hasta el 20 y recitaba el abecedario sin titubear. Pero ninguna lección académica podía calmar el miedo instintivo al rechazo social. Lucía, mírame a los ojos. Alejandro se arrodilló y tomó sus manos frías entre las suyas, transmitiéndole calor. Eres la niña más inteligente, valiente y bondadosa que he conocido en mi vida. Cualquier niño en esa escuela sería afortunado de ser tu amigo. Pero ellos han ido a la escuela desde bebés. Yo ni siquiera sabía leer hasta que tú me enseñaste. Y mira qué rápido aprendiste. Tienes una mente brillante. En 3 semanas ya lees cuentos completos. Eso es un superpoder. Lucía sonrió tímidamente, pero la sombra de la preocupación persistía. ¿Y si la maestra me pregunta por mi mamá de antes? ¿Qué le digo? Esa era la pregunta que Alejandro temía, el campo minado de la verdad. Habían acordado ser honestos pero prudentes. Le dices la verdad, que vives conmigo, que soy tu papá y que estamos muy felices tramitando tu adopción. ¿Y si preguntan por qué no vivo con mi mamá? Les dices que tu mamá biológica estaba muy enferma y no podía cuidarte, pero que ahora tu papá Alejandro te cuida y te ama por los dos. Lucía sintió, repitiendo las palabras en su mente como si fueran un hechizo protector. Alejandro terminó de peinarla, ajustando 2 moños perfectos con listones azules que combinaban a la perfección con el uniforme del prestigioso colegio. ¿Lista, princesa? Lista, papi. Pero tengo mariposas en la panza. El trayecto al colegio fue silencioso.
Lucía iba con la nariz pegada a la ventana del auto, observando la ciudad con ojos enormes. Cuando el vehículo ingresó al estacionamiento y ella vio el edificio imponente, rodeado de jardines de un verde imposible y lleno de niños corriendo con uniformes impecables, se hizo pequeñita en el asiento de cuero. Es muy grande, papi. Demasiado grande. Es grande, pero tú eres valiente. Vamos. La directora, Silvia Méndez, los recibió personalmente en el vestíbulo principal. Era una mujer de elegancia innata, que rondaba los 50 años, con una sonrisa maternal que tenía el don de tranquilizar a cualquiera. Buenos días, Lucía. Soy la directora Silvia. ¿Estás emocionada por tu gran inicio? Lucía se refugió detrás de la pierna de Alejandro, pero asomó la cabeza para responder con voz de ratoncito. Sí, señora directora. ¿Sabes qué? Tengo algo muy especial aquí. La directora sacó de su bolsillo una calcomanía dorada brillante en forma de estrella. Esta estrella es exclusiva para niños muy especiales que empiezan hoy en nuestro colegio. ¿Te gustaría llevarla en tu uniforme? Los ojos de Lucía se iluminaron como dos faroles. ¿En serio? ¿Es solo para mí? Solo para ti, porque hoy es un día mágico. La maestra de primer grado, Andrea Vega, era una joven de 25 años que irradiaba una energía contagiosa y poseía una paciencia infinita. Cuando Alejandro y Lucía entraron al aula, la encontraron terminando de decorar el pizarrón con figuras de animales de la selva. Lucía. ¡Qué alegría que llegaste! Te estábamos esperando con ansias. La maestra Andrea se acercó y se puso en cuclillas para estar a su altura. ¿Viste? Preparé un lugar especial para ti, justo al lado de la ventana para que puedas ver el jardín y los pajaritos. El salón era un estallido de colores y estímulos positivos. Estantes repletos de libros con portadas fascinantes, rincones con cojines mullidos para la lectura y mesas redondas diseñadas para el trabajo en equipo. Lucía jamás había imaginado que un lugar así pudiera existir fuera de sus sueños. Señor Bermúdez, dijo la maestra Andrea con voz tranquilizadora, puede irse sin cuidado. Yo me haré cargo de que Lucía se sienta como en su propia casa. Alejandro sintió el peso de la separación momentánea. Se agachó para despedirse. ¿Estarás bien, mi amor? Lucía lo abrazó con fuerza, inhalando su perfume para darse valor. Sí, papi. Pero ven por mí temprano, por favor. Te prometo que estaré aquí a las 2 en punto. Ni un minuto más tarde. Cuando Alejandro salió del aula, Lucía se quedó parada junto a su nuevo pupitre, observando la llegada de sus compañeros. Eran distintos a ella en muchos aspectos. Llegaban hablando con seguridad sobre sus vacaciones en la playa, sobre juguetes electrónicos y videojuegos. Una niña de cabello rizado y lentes de armazón rosa se acercó con timidez. Hola, ¿eres la niña nueva? Sí, me llamo Lucía. Yo soy Mariana. ¿De qué escuela vienes? El pánico paralizó a Lucía por un segundo. No. No vengo de otra escuela. Esta es mi primera escuela de toda la vida. Mariana la miró con curiosidad, pero sin malicia. ¿En serio? ¡Qué emocionante! Yo también estaba súper nerviosa en mi primer día el año pasado, casi vomito. Poco a poco, el círculo se amplió. Se acercó Tomás, un niño con pecas que no paraba de contar chistes, Jimena, una niña de aspecto serio que cargaba un libro enorme, y Daniel, que llevaba una lonchera de superhéroes y le ofreció a Lucía una de sus galletas de chocolate como ofrenda de paz. La maestra Andrea inició la clase pidiendo que cada alumno se presentara y compartiera un dato curioso. Cuando llegó el turno de Lucía, sus piernas temblaron como gelatina. Me llamo Lucía Morales, quiero decir, Lucía Morales Bermúdez. Vivo con mi papá Alejandro en una casa con jardín. Me gusta dibujar y, se quedó en blanco. ¿Y qué más te gusta, Lucía? La animó la maestra con una sonrisa. Me gusta cuando mi papá me lee cuentos antes de dormir, y me gusta mucho mi osito rosa de peluche. Los niños sonrieron, y Tomás levantó la mano emocionado. Yo también tengo un oso. El mío se llama Capitán Peludo.
El resto de la mañana transcurrió en un suspiro. Lucía descubrió el placer de colorear sin salirse de los bordes con crayones de cera nuevos, que podía formar palabras sencillas con letras magnéticas de colores y que las matemáticas no eran monstruos aterradores. Durante el recreo, Mariana y Jimena la invitaron a los columpios. «Lucía, ¿tu mamá va a venir por ti?», preguntó Mariana mientras se impulsaba hacia el cielo. «No, viene mi papá a las 2. ¿Y tu mamá?». Lucía sintió el nudo en la garganta. Era la prueba de fuego. Recordó las palabras de Alejandro. Mi mamá estaba muy enferma y no podía cuidarme. Pero mi papá Alejandro me cuida muy bien ahora. Ah, ok, respondió Mariana con total naturalidad. Mi amiga Fernanda también vive solo con su papá, y Daniel vive con sus abuelos porque sus papás trabajan en otro país. ¿En serio? Sí. Hay muchas familias diferentes. Lo único que importa es que te quieran mucho. Lucía sintió que un peso de 1000 toneladas desaparecía de sus hombros. No era un bicho raro. Cuando Alejandro llegó a las 2 en punto, vio a Lucía correr hacia él con una sonrisa que iluminaba todo el patio y una bolsa llena de hojas de papel. Papi, papi. Mira todo lo que hice. Alejandro se arrodilló para recibir el impacto del abrazo. ¿Cómo te fue, mi vida? Súper bien. Hice 3 amigos nuevos, la maestra Andrea dice que soy muy lista, y en el recreo volé en los columpios. Y mira este dibujo. Es de nosotros dos en la casa nueva. Lucía extendió el papel sobre la mesa con un orgullo que le iluminaba el rostro. Le mostró a Alejandro un dibujo realizado con crayolas de cera, donde los trazos infantiles pero firmes delineaban 2 figuras tomadas de la mano frente a una casa enorme, rodeada por un jardín donde las flores eran más grandes que las ventanas. ¿Quiénes son estos personajes?, preguntó Alejandro, inclinándose sobre el dibujo, aunque su corazón ya conocía la respuesta y latía con fuerza al anticiparla. Tú y yo, papi. Somos nosotros. Somos una familia. Aquella palabra, familia, resonó en las paredes de la habitación recién decorada como un decreto sagrado. Durante el trayecto de regreso a casa, el vehículo de Alejandro se convirtió en un confesionario de aventuras infantiles. Lucía no dejó de hablar ni un segundo sobre su primer día, desgranó cada detalle, cada niño, cada actividad y cada momento especial con la precisión de un cronista emocionado. Alejandro conducía con una sonrisa perenne esculpida en el rostro, sintiendo una oleada de orgullo paternal que no experimentaba desde hacía años, una sensación cálida que descongelaba los últimos rincones fríos de su alma. Papi, ¿puedo preguntarte algo importante? La voz de Lucía cambió de tono, volviéndose más reflexiva. Claro que sí, princesa. Lo que quieras. Mariana me preguntó por mi mamá de antes. Le dije que estaba enferma y que por eso no podía cuidarme. ¿Está bien que haya dicho eso? ¿Es mentira? Alejandro apretó ligeramente el volante, sopesando cada palabra antes de soltarla. Sabía que la narrativa que construyeran ahora sería la base de la identidad de Lucía en el futuro. Está perfecto, Lucía. Es la verdad absoluta. Tu mamá Valeria estaba muy enferma del alma y de la mente, y esa enfermedad le impedía cuidarte como te mereces y como ella hubiera querido si estuviera sana. ¿Y tú también te vas a enfermar como ella? La pregunta golpeó a Alejandro con la fuerza de un impacto físico. Frenó suavemente al llegar a un semáforo en. La hoja de papel vibraba en las manos pequeñas de Lucía mientras se la extendía a Alejandro. El dibujo, realizado con la fuerza y la saturación típicas de las crayolas de cera, mostraba 2 figuras humanas de proporciones inexactas pero firmemente tomadas de la mano, paradas frente a una estructura que pretendía ser una casa gigante, rodeada por un jardín donde las flores eran más altas que las puertas. ¿Quiénes son estos personajes?, preguntó Alejandro, inclinándose para apreciar la obra, aunque su corazón ya conocía la respuesta y latía con fuerza al anticiparla. Tú y yo, papi. Somos nosotros. Somos una familia. Aquella palabra, familia, resonó en el interior del vehículo como un decreto sagrado.
Durante el trayecto de regreso a la residencia en Las Lomas, el coche se convirtió en un confesionario de aventuras infantiles. Lucía no dejó de hablar ni un segundo sobre su primer día, desgranó cada detalle, cada niño, cada actividad y cada momento especial con la precisión de un cronista emocionado. Alejandro conducía con una sonrisa perenne esculpida en el rostro, sintiendo una oleada de orgullo paternal que no experimentaba desde hacía años. «Papi, ¿puedo preguntarte algo importante?» La voz de Lucía cambió de tono, volviéndose más reflexiva. «Claro que sí, princesa. Lo que quieras». Mariana me preguntó por mi mamá de antes. Le dije que estaba enferma y que por eso no podía cuidarme. ¿Está bien que haya dicho eso? ¿Es mentira? Alejandro apretó ligeramente el volante, sopesando cada palabra antes de soltarla. Sabía que la narrativa que construyeran ahora sería la base de la identidad de Lucía en el futuro. Está perfecto, Lucía. Es la verdad absoluta. Tu mamá Valeria estaba muy enferma, y esa enfermedad le impedía cuidarte como te mereces y como ella hubiera querido si estuviera sana. ¿Y tú también te vas a enfermar como ella? La pregunta golpeó a Alejandro con la fuerza de un impacto físico. No, mi amor. Esa enfermedad específica de tu mamá no se contagia ni se pasa a los hijos, ni a los papás. Tú estás sana y fuerte, y yo también. ¿Y si te enfermas de otra cosa? ¿Quién me va a cuidar? Alejandro aprovechó un semáforo en rojo para girarse y mirarla a los ojos con intensidad. Lucía, escúchame bien. No importa lo que pase en el futuro. No importa si te enfermas, si te portas mal, si tienes problemas en la escuela o si el mundo se pone difícil. Yo siempre voy a estar aquí para ti. Los papás de verdad no se van. Lucía permaneció en silencio unos segundos, procesando la información con su lógica infantil. Los papás de verdad son diferentes a las mamás que se enferman. Los papás de verdad, y las mamás de verdad también, nunca abandonan a sus hijos. Siempre buscan la forma de cuidarlos, sin importar qué tan alta sea la montaña que tengan que escalar. Entonces tú eres un papá de verdad. Y tú eres mi hija de verdad. Esa noche, mientras Alejandro supervisaba la primera tarea escolar de Lucía, que consistía en dibujar a su familia y escribir los nombres de cada miembro, ella formuló otra pregunta que lo tomó completamente desprevenido. «Papi, ¿crees que Camila estaría feliz de que yo esté aquí ocupando su cuarto?» Alejandro soltó el bolígrafo y miró a Lucía. Durante las últimas semanas, la niña había mencionado a Camila en varias ocasiones, como si sintiera su presencia flotando en el ambiente de la casa. «¿Por qué preguntas eso, princesa?» «Porque a veces siento como si alguien me estuviera cuidando. Como si hubiera una hermana mayor que no puedo ver con mis ojos, pero que está ahí, cerquita». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no de miedo, sino de una extraña confirmación espiritual. ¿De verdad sientes eso? Sí. Especialmente cuando tengo miedo en la noche o cuando estoy muy feliz jugando. Es como si alguien me susurrara que todo va a estar bien. Creo que Camila está inmensamente feliz de que estés aquí, Lucía. Estoy convencido de que ella quería que encontráramos una manera de sanarnos mutuamente. Lucía terminó su dibujo con determinación. Trazó un Alejandro gigante y sonriente, una Lucía pequeña y radiante a su lado, y en la parte superior, flotando entre nubes, dibujó una figura con alas doradas. Debajo escribió con letras torpes pero legibles: «Camila, mi hermana Ángel». ¿Puedo colgar este dibujo en el refrigerador? Por supuesto. Es la obra de arte más hermosa que he visto en mi vida. 2 semanas después del inicio de clases, la maestra Andrea solicitó una reunión urgente con Alejandro. Él acudió al colegio con el estómago revuelto, temiendo que Lucía hubiera tenido problemas de adaptación o algún episodio de comportamiento derivado de su trauma. «Señor Bermúdez, quería hablar con usted sobre un incidente», comenzó la maestra con tono serio. «¿Ha hecho algo malo? ¿No se está integrando bien?» «Todo lo contrario. Lucía es excepcional. En 2 semanas ha mostrado un progreso académico que a otros niños les toma meses. Pero hay algo más que necesito compartirle.
Alejandro se inclinó hacia adelante, intrigado. Lucía posee una empatía natural que no es común a su edad. Ayer, un niño de nuevo ingreso, llamado Esteban, llegó muy asustado y llorando desconsoladamente. Antes de que yo pudiera intervenir, Lucía se acercó, lo abrazó y le dijo: Yo también estaba asustada en mi primer día, pero no te preocupes, aquí todos somos amigos. Luego compartió su almuerzo con él y lo integró en todos los juegos del recreo. Eso suena exactamente a mi Lucía. Pero hay más. Cuando le pregunté por qué había ayudado a Esteban con tanta dedicación, ella me respondió: mi papá me enseñó que cuando alguien te ayuda a ti cuando estás triste, tú tienes la obligación de ayudar a otros que también están tristes. Alejandro sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas de orgullo. ¿Ella dijo eso textualmente? Palabra por palabra, señor Bermúdez. No conozco la historia completa de cómo llegaron a ser familia, pero quiero que sepa que Lucía es una niña especial, no solo por su inteligencia, sino por la calidad de su corazón. Esa tarde, de regreso a casa, Alejandro compartió la conversación con Lucía mientras conducía. La maestra Andrea me contó lo que hiciste con Esteban. Sí, papi. Es que se veía igualito a como yo me sentía antes de conocerte, triste, con frío y muy asustado. ¿Y qué hiciste? Le dije que no tuviera miedo, que la escuela es divertida. Y le compartí mis galletas porque estaba muy flaquito, como yo antes. Alejandro desvió el coche hacia el estacionamiento de la heladería favorita de Lucía. ¿Sabes qué? Esto merece una celebración con helado doble. ¿Celebración de qué? De que tengo la hija más bondadosa y noble de todo el planeta. Mientras disfrutaban de sus helados de chocolate con chispas, Lucía hizo una observación que derritió el corazón de Alejandro más rápido que el sol al helado. Papi, ¿sabes qué es lo más bonito de tener una familia y una casa? Dime, mi amor. Que puedes ayudar a otros niños porque tú ya no estás triste. Cuando vivía sola en la calle, no podía ayudar a nadie porque tenía mucho miedo y hambre. Pero ahora que tú me cuidas y estoy fuerte, puedo cuidar a otros niños también. Alejandro la abrazó con fuerza. Su pequeña princesa no solo se había adaptado a su nueva realidad, sino que había transformado su experiencia traumática en una herramienta poderosa para el bien. A los 6 años, Lucía ya comprendía la dinámica del amor incondicional mejor que muchos adultos. La niña que lloraba en la acera se había convertido en un faro de luz. Y el hombre que lo había perdido todo, había encontrado en ella no solo una hija, sino una maestra de vida. Esa noche, Alejandro escribió en el diario personal que había comenzado a llevar sobre su vida con Lucía: hoy comprendí que no solo rescaté a una niña de la intemperie, esa niña me rescató a mí del abismo de la soledad, y ahora, juntos, estamos rescatando a otros. El amor es el único recurso que se multiplica cuando se reparte. Sin embargo, el camino de la sanación no es lineal. Una tarde de octubre, Lucía llegó a casa con los ojos hinchados y rojos. Alejandro la vio descender del transporte escolar con los hombros caídos, arrastrando la mochila por el suelo, una imagen dolorosamente distante de la niña alegre que había despedido en la mañana. ¿Qué pasó, princesa? Alejandro dejó caer los documentos que revisaba y corrió a su encuentro. Lucía tenía ahora 8 años. Había crecido y estaba saludable, pero en ese instante, la fragilidad de la niña de la calle regresó de golpe. Papi. Lucía se lanzó a sus brazos en un llanto desgarrador. Ya no sé quién soy. Alejandro sintió que el corazón se le congelaba. Sabía que este momento llegaría, las dudas existenciales sobre su origen, pero no estaba listo para verla tan rota. ¿Qué sucedió en la escuela, mi vida? La maestra Andrea nos pidió que hiciéramos un árbol genealógico para la ofrenda del Día de Muertos, sollozó Lucía, sentándose en el sofá y limpiándose la nariz con la manga del suéter. Todos los niños pusieron a sus papás, mamás, abuelos, tíos. Yo no supe qué poner. Alejandro se sentó a su lado, sintiendo el peso de su dolor. ¿Qué fue lo que te confundió tanto? ¿Debo poner a Valeria como mi mamá, aunque me abandonó en la calle? ¿Debo poner que no tengo abuelos, aunque seguro sí tengo pero no sé quiénes son?
¿Cómo pongo que tú eres mi papá de verdad, si en mis papeles de la escuela todavía dice que soy Lucía Morales? Las preguntas brotaban como una cascada incontenible, cada una más dolorosa que la anterior. Y entonces Mariana me preguntó por qué mi árbol estaba vacío. Y Tomás dijo que seguro mi mamá no me quería. Y yo le grité que sí me quería, pero que estaba enferma, y entonces. Lucía se quebró de nuevo. La maestra tuvo que sacarme del salón porque no podía dejar de llorar. Alejandro la abrazó en silencio, buscando las palabras exactas para reconstruir su mundo. Lucía, mírame. Vamos a hacer tu árbol genealógico juntos, pero lo haremos de una manera especial y única. ¿Cómo? Vamos a incluir a todas las personas que forman parte de tu vida real, de tu historia completa. Valeria va a estar ahí, porque ella te dio la vida y eso es un regalo sagrado, aunque después no tuviera la fuerza para cuidarte. Yo voy a estar ahí como tu papá del corazón, que te eligió para siempre. Camila va a estar ahí como tu hermana Ángel. Lucía se secó una lágrima rebelde. ¿Y mis abuelos que no conozco? También van. Son tus raíces, aunque no veas el árbol completo. Pero además, vamos a poner a Marta, que es como tu abuela adoptiva, a la maestra Andrea, que es como una tía cariñosa, y a todos tus amigos del colegio, que son tus hermanos elegidos. ¿Se puede hacer eso? ¿Puedo poner a las personas que yo escoja? Claro que sí. Las familias verdaderas no solo se forman con la sangre, Lucía, se tejen con amor, con cuidados diarios, con presencia. Tu árbol será el más frondoso y hermoso de todos porque mostrará cuánta gente te ama de verdad. Esa noche, tras completar el proyecto más creativo que la escuela vería jamás, Lucía le hizo a Alejandro una pregunta que lo dejó paralizado. Papi, ¿puedo preguntarte sobre Camila? Alejandro, que recogía los materiales de arte, se detuvo. Claro, princesa. ¿Qué deseas saber? ¿Cómo era ella? ¿Se parecía a mí? ¿Tú la querías más a ella que a mí? La última pregunta fue una daga en el pecho de Alejandro. Se sentó en la cama y la atrajo hacia sí. Lucía, escúchame. Camila era muy diferente a ti. Ella era más introvertida, amaba pintar acuarelas y soñaba con ser veterinaria. Tú eres más extrovertida, valiente, te encanta ayudar a las personas y dices que quieres ser abogada para defender a las familias. Son distintas, pero mi amor por ustedes es infinito por igual. Pero, ¿la querías más porque era tu hija de sangre? No. El amor no funciona así. Espera aquí. Alejandro fue a su armario y regresó con una caja de madera que Lucía nunca había visto. Quiero mostrarte algo muy privado. Abrió la caja y reveló fotografías de Camila, sus dibujos y un pequeño diario con candado. Estas son las memorias de Camila. Lucía observó las fotos con respeto y curiosidad, sin rastro de celos. Era muy bonita. Sí, lo era. Pero quiero leerte algo que ella escribió en su diario poco antes de morir. Alejandro buscó la página marcada y leyó con voz temblorosa: querido diario, hoy le pedí a Dios con todas mis fuerzas que me mande una hermanita. No me importa si nace de la panza de mi mamá o si llega de otra forma. Solo quiero una hermana para jugar, cuidarla y no estar sola. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas de emoción pura. ¿Ella pidió una hermanita? Sí. Y creo firmemente que Dios escuchó su oración, solo que la respuesta llegó de una manera que nadie esperaba y un poco más tarde. ¿Tú crees que ella está feliz de que tú estés aquí? Estoy segura de que sí. De hecho, a veces creo que ella tuvo algo que ver en que tú pasaras por esa esquina aquel día. Lucía se acurrucó contra el pecho de Alejandro. Papi, ¿puedo preguntarte otra cosa difícil? Siempre. ¿Por qué Valeria me abandonó? ¿Fue porque yo era una niña mala? Era la pregunta que Alejandro había temido durante 2 años. Lucía, no. Tu mamá Valeria tenía una enfermedad en el cerebro muy complicada que la hacía tomar decisiones terribles. No era tu culpa. Jamás fue tu culpa. Pero, ¿por qué las drogas eran más importantes que yo?
La crudeza de la pregunta era devastadora para una niña de 8 años, pero merecía la verdad. Las drogas enfermaron tanto su mente que su brújula se rompió. Ya no podía pensar con claridad ni sentir como mamá. No es que tú fueras menos importante, es que ella ya no tenía la capacidad de cuidar a nadie, ni siquiera a sí misma. ¿Y si algún día tú te enfermas igual? Eso no va a pasar, Lucía. Te lo prometo. Siempre estaré aquí para cuidarte. Siempre, siempre, siempre. Una semana después, Lucía presentó su árbol genealógico en clase. Era una explosión de colores y ramas no tradicionales. Explicó frente a todos. Mi familia es diferente, pero es especial porque está llena de gente que me escogió y a la que yo escogí. Tengo dos historias, la triste de antes y la feliz de ahora, y las dos me hacen ser quien soy. La presentación conmovió tanto a la clase que varios niños terminaron llorando y la maestra Andrea la abrazó frente a todos. 2 meses más tarde, en la posada navideña de diciembre, Lucía sorprendió nuevamente a Alejandro. Se acercó a un niño nuevo, Matías, que lloraba en una esquina porque sus padres se acababan de divorciar. Lucía se sentó a su lado y le dijo, ¿sabes qué? Yo también pensé que nunca tendría una familia completa, pero aprendí que las familias se arman como rompecabezas. Mi papá no es de mi sangre, pero me ama más que nadie. Mi hermana es un ángel y mis amigos son mis hermanos. Tú también vas a encontrar tu forma de tener familia. Alejandro, observando desde la distancia, supo entonces que el ciclo de sanación estaba completo. Esa noche, Lucía le lanzó una propuesta inesperada. Papi, ¿podemos adoptar a un niño como tú me adoptaste a mí? ¿Por qué piensas en eso, princesa? Porque hay muchos niños esperando encontrar una familia, y nosotros tenemos mucho amor de sobra en esta casa tan grande. Alejandro sonrió, maravillado por la generosidad de su hija. Cuando terminemos todos tus papeles de adopción, prometo que hablaremos seriamente de esa posibilidad. Trato hecho. Pero primero necesito ser oficialmente tu hija. El milagro no había sido solo salvarla a ella, el milagro era que ahora ella quería salvar al mundo. El teléfono sonó un martes por la mañana, mientras Lucía desayunaba chilaquiles antes de ir al colegio. Alejandro contestó esperando una llamada de rutina de la oficina, pero la voz de la abogada Ferrer detuvo el tiempo. Licenciado Bermúdez, tengo las noticias que hemos esperado durante 2 años y medio. Alejandro sintió que el corazón se le salía del pecho mientras miraba a Lucía, ahora de 8 años y medio, tarareando despreocupada. Dígame, licenciada. El juez Rodolfo Montalvo ha programado la audiencia final de adopción para este próximo viernes a las 10 de la mañana. Si todo sale según lo previsto, Lucía será legalmente su hija ese mismo día. Alejandro tuvo que sostenerse de la encimera de la cocina para no caer. 30 meses de burocracia, evaluaciones, visita sorpresa y angustia estaban a punto de culminar. ¿Es seguro? ¿No puede pasar nada que lo impida? Es un hecho, licenciado. Lucía ha demostrado una adaptación perfecta y no hay reclamos biológicos. Está ganado. Cuando Alejandro colgó, sus manos temblaban. Lucía lo miró con curiosidad. ¿Qué pasó, papi? Tienes cara de que ganaste un premio. Alejandro se arrodilló junto a su silla. Princesa, ¿recuerdas que hemos estado esperando que los papeles estén listos? Los ojos de Lucía brillaron intensamente. ¿Ya están? El viernes vamos al juzgado. Y si todo sale bien, ese día serás Lucía Bermúdez para siempre, ante la ley y ante el mundo. Lucía saltó de la silla y comenzó a gritar de euforia, corriendo por la cocina, voy a ser Lucía Bermúdez. Voy a ser Lucía Bermúdez. Pero de repente se detuvo, ensombrecida por una duda. ¿Y si el juez decide que no soy una buena hija? Alejandro la cargó en vilo. Eres la mejor hija del universo. El juez se dará cuenta en 2 segundos. Solo tienes que ser tú misma. Los días siguientes fueron una eternidad de nervios y emoción. Lucía le contó a todo el mundo. La noche antes de la audiencia, Alejandro la encontró despierta, sentada en la ventana,
abrazando su oso de peluche y mirando las estrellas. ¿Qué haces despierta, mi amor? Estoy hablando con Camila. Le estoy contando que mañana voy a ser oficialmente su hermana de papel también. ¿Y qué te dice? Siento que está sonriendo. Papi, ¿y si cuando sea oficialmente tu hija te das cuenta de que querías una hija diferente? Lucía, mírame. No querría a ninguna otra hija en el mundo. Tu fortaleza, tu historia, tu valentía, eso es lo que te hace perfecta para mí. El viernes llegó con un sol radiante. Lucía se vistió con un vestido azul impecable y zapatos nuevos. ¿Cómo me veo, papi? Como una princesa a punto de ser coronada. En el juzgado, se encontraron con un ejército de apoyo, Marta, la abogada Ferrer y la maestra Andrea, todos presentes para testificar. ¿Todos vinieron por mí? Preguntó Lucía, asombrada. Todos te amamos, pequeña, dijo Marta, secándose las lágrimas. Finalmente, fueron llamados a la sala del juez Rodolfo Montalvo, un hombre de edad avanzada con rostro bondadoso. Así que esta es la famosa Lucía de la que tanto he leído. Dijo el juez con una sonrisa cálida. Lucía se enderezó en su silla, respiró profundo y respondió con voz firme y clara. Lucía se enderezó en la silla de madera, que todavía le quedaba un poco grande, y con una voz cristalina que resonó en cada rincón de la sala del juzgado, declaró. Sí, señor juez, soy Lucía Morales, pero mi deseo más grande es convertirme en Lucía Morales Bermúdez. El juez Montalvo, intrigado por la determinación de la niña, se inclinó ligeramente sobre su estrado. ¿Y podrías explicarme por qué deseas eso con tanta fuerza? Porque Alejandro es el mejor papá que existe en el mundo entero. Él me encontró cuando yo estaba perdida en la oscuridad, me dio una casa preciosa, me envió a la mejor escuela y, lo más importante, me enseñó que yo merezco ser amada, que no soy invisible. El juez asintió lentamente, revisando los expedientes apilados sobre su escritorio de caoba. Veo aquí que has mantenido un promedio de calificaciones excelente en el colegio, Lucía. Eso es admirable. Sí, señor. Mi papi se sienta conmigo todas las noches para ayudarme con las tareas difíciles, y la maestra Andrea siempre dice que tengo una mente muy brillante. ¿Y cómo describirías la convivencia con tu papá? Lucía sonrió de oreja a oreja, iluminando la solemnidad del recinto. Es súper divertida. Los domingos preparamos panqueques con mucha miel, los viernes son noches de cine con palomitas, y él nunca deja de leerme cuentos antes de dormir. Además, cuando tengo pesadillas feas, se queda sentado a mi lado acariciándome el pelo hasta que el miedo se va. ¿Todavía sufres de pesadillas? A veces, pero ya casi no. Mi papi dice que es normal tenerlas cuando has vivido cosas difíciles de chiquita, pero que el amor las espanta. El juez Montalvo dirigió entonces su mirada penetrante hacia el empresario. Señor Bermúdez, ¿qué representa la presencia de Lucía en su vida actual? Alejandro se puso de pie, con las manos temblando ligeramente por la emoción contenida. Su señoría, Lucía no solo llegó a mi vida, ella me devolvió la vida. Cuando la encontré en esa esquina, yo era un cascarón vacío, un hombre muerto por dentro tras la pérdida de mi hija Camila. Lucía me enseñó una lección fundamental: el amor no se agota cuando alguien parte, sino que se multiplica y se transforma cuando llega alguien nuevo a quien cuidar. ¿Ha sido un desafío criarla? Ha sido la experiencia más gratificante y sublime de mi existencia. Lucía es inteligente, posee una bondad infinita y una resiliencia que me deja sin aliento. Ella me enseña algo nuevo cada día sobre la fortaleza humana y la capacidad de perdonar. El juez volvió su atención a la pequeña. Lucía, debes entender que una vez que firme estos documentos y seas adoptada oficialmente, Alejandro será tu padre ante la ley para siempre. ¿Es eso, sin ninguna duda, lo que quieres? Lucía se puso de pie, ignorando su baja estatura, y habló con una seriedad y madurez que dejó perplejos a todos los presentes en la sala. Señor juez, quiero que entienda algo muy importante. Alejandro ya es mi papá para siempre en mi corazón y en mi alma. Estos papeles solo servirán para que el resto del mundo también lo sepa y lo respete.
Y si algún día tenemos problemas o peleas, no importa, porque los papás de verdad no huyen cuando las cosas se ponen difíciles. Se quedan y resuelven los problemas juntos. ¿Y qué planeas hacer cuando seas grande, Lucía? Voy a ser abogada, igual que la abogada Ferrer, para dedicar mi vida a ayudar a otros niños perdidos a encontrar familias tan buenas como la mía. El juez Montalvo sonrió con ternura, quitándose los lentes para limpiarlos y disimular la humedad en sus ojos. Lucía, en mis 30 años de carrera en lo familiar, raramente he presenciado un caso donde sea tan evidente y palpable que un padre y una hija pertenecen el uno al otro por destino. Tomó su pluma estilográfica y firmó los documentos oficiales con un trazo firme. Por medio de esta resolución judicial, declaro que la menor Lucía Morales Hernández queda oficialmente y legalmente adoptada por el ciudadano Alejandro Bermúdez, y que de ahora en adelante será reconocida ante la sociedad y la ley como Lucía Morales Bermúdez. Que tengan una vida llena de felicidad. Lucía soltó un grito de júbilo y corrió a lanzarse a los brazos de Alejandro. Papá. Ahora soy tu hija de verdad en todo. Siempre fuiste mi hija de verdad, princesa. Pero ahora es oficial ante el mundo. No había un solo par de ojos secos en la sala. Marta abrazó a Lucía con fuerza de abuela, la maestra Andrea la felicitó con orgullo y hasta el juez tuvo que usar un pañuelo. Señor juez, dijo Lucía, ¿puedo pedirle un favor enorme? Por supuesto, pequeña. ¿Podemos tomarnos una foto juntos? Quiero enseñarles a todos mis amigos de la escuela quién fue el señor amable que me ayudó a tener mi familia oficial. Esa tarde, la residencia de Las Lomas se vistió de fiesta. Organizaron una celebración íntima pero vibrante, invitando a todos los amigos del colegio de Lucía, a sus maestras, a la familia de Marta e incluso a la trabajadora social Beatriz Solís, quien con el tiempo se había convertido en una aliada incondicional tras ser testigo de la milagrosa transformación de la niña. Lucía, le dijo Beatriz, sosteniendo una copa de jugo. Cuando te conocí hace 3 años, eras una criatura asustada y llena de desconfianza. Hoy eres una líder nata y un ejemplo viviente de superación. Me siento honrada de haber sido una pequeña parte de tu historia. Durante el brindis, Lucía pidió silencio para ofrecer un discurso. Se subió a una silla para dominar la vista del salón y habló con la elocuencia de quien sabe exactamente quién es. Quiero darles las gracias a todos por venir a celebrar conmigo este día mágico. Hace 3 años, yo no sabía lo que significaba la palabra familia. Hoy, tengo la familia más grande y hermosa del mundo, porque los incluye a todos ustedes que me quieren y me cuidan. Señaló a Alejandro con una mirada llena de adoración. Mi papá me enseñó que el amor no tiene nada que ver con la sangre que corre por las venas, tiene que ver con la elección diaria de cuidarse y protegerse unos a otros. Luego, alzó la vista hacia el techo, como si pudiera ver a través de él. También quiero agradecer a Camila, mi hermana que vive en el cielo, porque estoy segura de que ella le pidió a las estrellas por mí y por mi papá, para que nuestros caminos se cruzaran en esa esquina. La emoción en la sala era tangible. Esa noche, cuando los invitados se marcharon y el silencio reconfortante volvió a la casa, Lucía se acercó a Alejandro, ya en pijama, sosteniendo el certificado oficial de adopción como si fuera un tesoro sagrado. Papi, ¿puedo dormir con este papel debajo de mi almohada esta noche? ¿Por qué, princesa? Para estar segura de que, cuando despierte mañana, todo esto seguirá siendo real y no un sueño bonito. Alejandro la cargó en brazos y la llevó a su habitación de estrellas doradas. Lucía, esto es real para siempre. Nunca, jamás va a cambiar. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? ¿Qué? Que ahora, otros niños que están pasando por lo mismo que tú viviste, van a ver que sí se puede, que existen familias que no abandonan y que vale la pena mantener la esperanza hasta encontrar al papá correcto. Mientras Lucía conciliaba el sueño aferrada a su certificado, Alejandro escribió en su diario la entrada más importante de su vida. Hoy se ha oficializado legalmente lo que mi corazón sabía desde el primer instante, Lucía es mi hija para la eternidad. Pero más importante aún, hoy Lucía se ha convertido en la prueba viviente de que los milagros son posibles, de que el amor tiene el poder de cicatrizar cualquier herida, por profunda que sea,
Y de que las familias más sublimes son aquellas que se eligen conscientemente cada amanecer. La niña que lloraba en soledad en el asfalto de la Ciudad de México ahora tiene un nombre, un legado y un futuro sin límites. Y el hombre que creyó haber perdido todo, ha ganado no solo otra hija, sino la certeza absoluta de que el amor verdadero nunca muere, solo evoluciona, se transforma y se multiplica hasta el infinito. 15 años después de aquella tarde trascendental en el juzgado, una joven mujer se encontraba parada en la misma intersección de la Gran Avenida y el Distrito Central. Lucía Morales Bermúdez, ahora con 23 años, era una abogada brillante, recién graduada con honores de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una especialización en derechos de la infancia y adopción. A su lado permanecía Alejandro, quien a sus 60 años lucía un cabello plateado que le confería distinción, pero conservaba intacta la bondad en la mirada, la misma que se posó sobre una niña desamparada 17 años atrás. Él sostenía un ramo de flores blancas, mientras Lucía cargaba una placa conmemorativa de bronce. ¿Puedes creer que toda nuestra historia comenzó en este metro cuadrado de cemento, papá? Lucía observó la esquina, ahora transformada por el urbanismo moderno, recordando vagamente el frío que solía sentir allí. A veces siento que fue en otra vida, hija. Fue otra vida, princesa. Pero esa vida difícil te forjó el carácter y te dio la fortaleza para construir la existencia maravillosa que tienes hoy. Lucía se agachó para colocar la placa en una pequeña jardinera pública que habían adoptado en esa esquina. La inscripción dorada rezaba: en este lugar, el 15 de marzo, un milagro de amor cambió el destino de dos almas para siempre. Que esta esquina sirva de recordatorio de que nunca sabemos cuándo podemos convertirnos en ángeles en la vida de Al. Bien más. Fundación Lucía Bermúdez para la Infancia Desamparada. Desde que cumplió la mayoría de edad, Lucía había trabajado sin descanso para edificar su propia fundación. Comenzó como voluntaria mientras cursaba la carrera de Derecho, ascendió a coordinadora y finalmente asumió el rol de directora general de una organización que, a la fecha, había facilitado más de 200 adopciones exitosas a lo largo y ancho del país. Papá, ¿recuerdas cuando tenía 8 años y te dije que quería adoptar a otro niño? Alejandro sonrió con nostalgia, visualizando a la pequeña Lucía con sus trenzas y su determinación de acero. ¿Cómo podría olvidarlo? Ese día supe con certeza que ibas a dedicar tu vida a esta causa. Bueno, creo que ha llegado el momento de cumplir esa promesa antigua. Alejandro la miró, sorprendido por la intensidad de su tono. ¿A qué te refieres exactamente? Lucía extrajo una carpeta azul de su bolso de mano. Ayer recibimos el caso urgente de una niña de 7 años. Se llama Valeria, igual que mi madre biológica, y su historia es un espejo doloroso de la mía. Su madre falleció por una sobredosis hace 2 meses, no tiene familiares conocidos y se encuentra actualmente en un albergue temporal, asustada y sola. ¿Y qué estás proponiendo? Propongo que nosotros la adoptemos. Tú ya eres un experto siendo el padre de una niña que fue abandonada, y yo siento en mis huesos que quiero ser la hermana mayor de alguien que me necesite desesperadamente. Alejandro sintió que la garganta se le cerraba por la emoción. Su pequeña Lucía se había transformado en una mujer extraordinaria que buscaba perpetuar el ciclo virtuoso de amor que ellos habían iniciado. ¿Estás completamente segura, Lucía? Ser hermana mayor y tutora es una responsabilidad gigantesca. Estoy más que segura, papá. Durante todos estos años, cada niño al que hemos ayudado a encontrar un hogar me ha preparado para este preciso momento. Quiero que la pequeña Valeria tenga lo que yo tuve, una familia que la elija conscientemente todos los días de su vida. Esa misma tarde, condujeron hasta el albergue Casa Esperanza en la zona sur de la ciudad. Cuando Lucía vio a la pequeña Valeria, delgada, con unos ojos inmensos cargados de desconfianza, sentada en posición fetal en un rincón del patio, sintió un déjà vu vertiginoso, como si estuviera viendo su propio reflejo a través de un túnel del tiempo. Hola, Valeria. Me llamo Lucía y él es Alejandro. La niña los observó sin emitir sonido, aferrando contra su pecho una muñeca de trapo vieja y deshilachada. ¿Sabes un secreto?
Yo también viví en un lugar como este, y también estuve sola en la calle cuando tenía tu edad. Continuó Lucía, sentándose en el suelo de concreto para quedar a la altura de los ojos de la niña. También tenía mucho miedo y pensaba que no podía confiar en los adultos. ¿Y qué pasó contigo?, preguntó Valeria con un hilo de voz apenas audible. Este señor de aquí, Lucía señaló a Alejandro, me encontró un día que yo estaba muy triste, y decidió convertirse en mi papá. Gracias a él, ahora tengo la familia más bonita del mundo. ¿Y por qué han venido a verme a mí? Porque queremos saber si, tal vez, te gustaría formar parte de nuestra familia. Los ojos de Valeria se abrieron desmesuradamente. ¿De verdad? ¿En serio? Muy en serio. Pero no tienes que decidir nada ahora mismo. Podemos venir a visitarte muchas veces para jugar y que nos conozcas mejor. Durante las siguientes 2 semanas, Alejandro y Lucía se convirtieron en visitantes diarios de Valeria. Le llevaban libros de cuentos, rompecabezas y, sobre todo, tiempo y paciencia. Poco a poco, la coraza de la niña se fue agrietando, permitiendo que emergieran sonrisas tímidas. Lucía, dijo Valeria una tarde, mientras coloreaban, ¿puedo hacerte una pregunta difícil? Todas las que necesites. ¿Tú vas a ser mi hermana de verdad, o solo seré tu hermana mientras encuentro una familia mejor? La pregunta le rompió el corazón a Lucía, recordándole sus propios miedos infantiles. Valeria, escúchame bien. Si decides que quieres ser parte de nuestra familia, vas a ser mi hermana para siempre, sin condiciones. Los hermanos de verdad nunca se abandonan. ¿Y él va a ser mi papá igual que es tu papá? Exactamente igual. Él me enseñó que los papás de verdad nunca se van, sin importar lo que pase. Valeria soltó sus crayones y corrió a abrazar las piernas de Alejandro. ¿Puedo llamarte papá, Alejandro? Alejandro la levantó en brazos, sintiendo como su corazón, que creía ya lleno, se expandía aún más para acomodar a otra alma que requiera refugio. Puedes llamarme como tu corazón te dicte, pequeña. El proceso de adopción de la pequeña Valeria fue mucho más ágil que el de Lucía. La vasta experiencia de Alejandro, el prestigio intachable de la fundación dirigida por Lucía y las innumerables cartas de recomendación de jueces y autoridades facilitaron el trámite, que se completó en apenas 6 meses. En diciembre de ese año, la pequeña Valeria Morales se convirtió oficialmente en Valeria Morales Bermúdez, hermana menor de Lucía y segunda hija del corazón de Alejandro. La ceremonia se llevó a cabo en el mismo juzgado, presidida por el juez Montalvo, quien, aunque ya estaba retirado, solicitó un permiso especial para oficiar esa adopción como un favor personal a la familia que tanto lo había conmovido años atrás. Valeria, dijo el anciano juez, ¿sabes que esta familia es extraordinariamente especial? ¿Por qué, señor juez? Porque tu hermana Lucía también fue adoptada por Alejandro cuando era pequeña, exactamente como tú ahora. Valeria miró a su hermana mayor con absoluta admiración. ¿En serio? Así es. Y mira en la mujer que se convirtió, una abogada defensora que ayuda a otros niños como nosotras a encontrar su lugar en el mundo. Yo también quiero ayudar a otros niños cuando crezca. Podrás ser lo que tú quieras ser, princesa, intervino Alejandro. Lo importante es que ahora tienes una red de seguridad, una familia que te impulsará en cada paso. La fiesta de celebración por la adopción de Valeria fue un evento monumental. Asistieron las más de 200 familias que habían sido formadas gracias a la Fundación Lucía Bermúdez, creando una atmósfera vibrante donde decenas de niños corrían y jugaban, mientras sus padres compartían testimonios de esperanza. Mira todo esto, le susurró Marta, quien a sus 70 años seguía siendo parte fundamental de la familia, señalando a la multitud feliz. Todo este amor nació de ustedes dos en aquella esquina fría. Durante el evento, Lucía subió al escenario para dar unas palabras. Habló con la autoridad moral de quien ha vivido la experiencia en carne propia. Amigos, familias, hermanos del alma, comenzó. Hace 17 años, yo era una estadística más, una niña invisible llorando en una acera. Hoy soy abogada, directora y hermana mayor de la niña más valiente que conozco.
La multitud estalló en aplausos mientras la pequeña Valeria saludaba tímidamente desde los brazos de Alejandro. Pero el mensaje más importante es este: cada uno de ustedes es la prueba de que los milagros existen. Cada adopción, cada niño rescatado, es un milagro que se multiplica. Lucía señaló a varias familias entre el público, reconociendo sus historias individuales de triunfo sobre la adversidad. Y ahora, quiero hacer un anuncio muy especial. Continuó Lucía, tomando la mano de un joven que subió al estrado. Quiero presentarles a Gabriel Soto, mi prometido. Él también fue adoptado cuando era niño y ha decidido unir fuerzas conmigo para dirigir la fundación. Los vítores fueron ensordecedores. Gabriel y yo hemos tomado la decisión de que, después de casarnos, vamos a seguir adoptando. Queremos construir la familia adoptiva más grande del país, dijo riendo. Porque hemos aprendido que el amor no se divide entre más hijos, se multiplica exponencialmente. Alejandro subió al escenario con Valeria. Quiero agregar algo, dijo con voz quebrada por la emoción. Hace 17 años yo era un hombre fracturado. Lucía no solo me devolvió la fe, sino que me enseñó que nuestro propósito en la tierra es amarnos, especialmente a los más vulnerables. Ahora tengo 2 hijas extraordinarias, un futuro yerno maravilloso y soy el abuelo honorario de cientos de niños. Mi copa rebosa de gratitud. La pequeña Valeria pidió el micrófono. Yo quiero decir algo. Antes pensaba que nadie me quería porque mi mamá se murió, pero ahora sé que a veces Dios se lleva a algunas mamás al cielo para poder enviarte una familia mucho más grande aquí en la tierra. Y yo tengo la familia más grande de todas. 6 meses después, Lucía y Gabriel contrajeron matrimonio en el jardín de la Casa de las Lomas. Alejandro caminó hacia el altar con Lucía del brazo, viendo superpuesta la imagen de la niña desnutrida sobre la mujer radiante vestida de blanco. Papá, susurró ella, gracias por enseñarme que el amor verdadero no conoce límites biológicos. Gracias a ti, hija, por enseñarme que los milagros ocurren cuando decidimos ser instrumentos de ese amor. En su luna de miel, la pareja visitó orfanatos en varios estados, regresando con un plan ambicioso de expansión nacional. ¿Sabes cuál es mi sueño definitivo, papá? Le confesó Lucía días después. ¿Cuál es, princesa? Que llegue el día en que no haya ni un solo niño abandonado en México. Que cada cama en los orfanatos esté vacía porque todos tengan un hogar. Es un sueño titánico. Los sueños grandes requieren corazones grandes, papá. Y nosotros tenemos el corazón colectivo más grande del mundo. 2 años después de la boda, Lucía y Gabriel adoptaron a 3 hermanos, Mateo de 10 años, Fernanda de 8 y el pequeño Luis de 5. La casa nueva, construida junto a la de Alejandro, se llenó de vida, caos y risas. Abuelo Alejandro, preguntó Mateo una tarde mientras hacían la tarea, ¿es cierto que tú encontraste a mi mamá Lucía en la calle? Es cierto, campeón. Y ahora ella nos encontró a nosotros. Entonces somos una familia de niños encontrados. Son una familia de niños elegidos, corrigió Alejandro con dulzura. Porque el amor verdadero siempre, siempre es una elección. En el 10º aniversario de la fundación, se organizó un evento masivo en el Zócalo capitalino. Habían superado las 1000 adopciones. Durante la ceremonia, el gobierno de la ciudad entregó a Lucía una placa declarando el 15 de marzo como el Día de las Familias Adoptivas en honor a la fecha de su encuentro con Alejandro. No puede ser, murmuró Lucía, conmovida hasta las lágrimas. Es real, dijo el alcalde. Su historia ha reescrito el destino de la infancia en nuestra ciudad. Esa noche, en la intimidad del hogar, 3 generaciones de la familia Bermúdez se reunieron en la sala. Alejandro, el patriarca, Lucía y Gabriel, los padres, y los 5 niños, Valeria, Mateo, Fernanda, Luis y una nueva bebé en camino de adopción. Cuéntanos otra vez la historia de cómo se conocieron el abuelo y mamá. Pidió el pequeño Luis. Era una tarde muy fría, comenzó Alejandro con su voz de narrador experto. Y había una princesita muy valiente esperando en una esquina mágica. Los niños escuchaban fascinados la historia fundacional de su clan, una leyenda familiar que les recordaba que el dolor puede transformarse en propósito.
¿Y el final? Preguntó Valeria, sabiendo la respuesta. El final, dijeron Alejandro y Lucía al unísono. Es que no hay final, porque el amor verdadero es eterno y siempre está buscando más corazones para adoptar. Antes de dormir, Lucía escribió en su diario de vida. Hace 22 años era una niña sola en una esquina. Hoy soy madre de 5, esposa, directora y la hija eterna de un hombre que me salvó. Alejandro me rescató de la calle, pero yo lo rescaté de la soledad. Juntos salvamos a Valeria, a Mateo, a Fernanda, a Luis y a 1000 más. El amor es lo único que crece al compartirse. A mi hermana Ángel, Camila, misión cumplida. No solo tuviste una hermana, sino que esa hermana creó una legión de hermanos. El amor siempre gana. Y en esa casa luminosa de las lomas, Lucía Morales Bermúdez cerró los ojos, sabiendo que había cumplido su destino, demostrar que los finales felices se construyen con valentía. La niña de la calle ahora era la mujer que secaba las lágrimas de un país, perpetuando el milagro que comenzó cuando un hombre decidió detenerse, mirar y amar. Y en algún lugar del firmamento, Camila sonreía, sabiendo que su oración había creado un universo de amor.